Estimados cibernautas, se dice que poco a poco se llega lejos y estamos abordando ya la tercera unidad del curso MOOC de Derecho Penitenciario, denominado Sujetos que intervienen en la fase de ejecución de la pena, a cargo en esta oportunidad del profesor Julio Fernández, quien es docente de la Universidad de Salamanca en España y funcionario de prisiones. Espero sea de su provecho. Muy buenas, actualmente estoy en Guatemala como parte de la asistencia técnica internacional de un programa de la seguridad y la justicia, desde donde estoy grabando este vídeo, y desde luego para mí es un placer poderles hablar dentro del curso del derecho penitenciario de un tema tan importante como es el de la relación jurídica penitenciaria, es decir, lo que regula los derechos y los deberes de los privados de libertad en las legislaciones penitenciarias. Y lógicamente, como tengo muy poco tiempo, tengo tan solo 10 minutos para hablar de varias cosas, voy a intentar resumir. Lógicamente, las normas internacionales, partiendo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y continuando con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de 1955, reglas aprobadas, las reglas de Ginebra, que han sido revisadas por Naciones Unidas en diciembre del 2015 y que ahora se denominan reglas Mandela, pasando por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio de Roma de 1950, la Convención Americana de Derechos Humanos aprobada en San José en 1969, las reglas de Bangkok para las mujeres privadas de libertad. Este conjunto de normas internacionales lo que deja claro y contundente y de forma meridiana es que los privados de libertad van a gozar de los derechos fundamentales como cualquier ciudadano, que quede muy claro, aunque estén privados de libertad, salvo la libertad ambulatoria. A este respecto, y luego lo que es incompatible con la propia ejecución de la pena. A este respecto me quedaría con la definición que se hace en la Carta Magna Española, la Constitución Española, el artículo 25.2, que establece claramente que el condenado a pena de prisión gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que estén expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. Y a continuación dice, en todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado, a los beneficios correspondientes de la seguridad social, el acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad. Queda muy bien plasmado en la Carta Magna Española, como saben, la Constitución es de 1938, que además sirve de base para la ley penitenciaria española, que es muy avanzada, del año 79, y ahí plasma claramente que la persona que esté privada de libertad va a gozar de los mismos derechos, con la excepción, lógicamente, de la libertad ambulatoria y de los que estén limitados por el contenido del fallo condenatorio. Bien, ¿y qué conjunto de derechos tiene el privado de libertad? Bueno, pues yo doctrinalmente los dividiría en tres tipos de derechos: los derechos constitucionales, derivados también de la Constitución y de las normas internacionales, como el derecho a la vida, la dignidad, la no discriminación, el no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho absoluto a la salud, a la intimidad personal, a la libertad religiosa, ideológica y de culto. Es decir, un conjunto de derechos que deben ser respetados, y las normas penitenciarias de los distintos países tienen que regular este aspecto concreto, y tienen que decir que además el Estado actúa como posición de garante de los derechos fundamentales del privado de libertad, y como enviado del Estado, como delegado del Estado, es la administración penitenciaria la que tiene el deber de velar por la vida, la salud, la integridad y, en definitiva, todos los derechos de los privados de libertad.
Eso sería, a grandes rasgos, los derechos constitucionales. Ya digo, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues la principal consecuencia es que cuando por la negligencia, por el no haber observado el deber objetivo de cuidado de los agentes penitenciarios, una persona se puede morir, por ejemplo, porque tiene una enfermedad, probablemente si no se han adoptado las medidas correspondientes, si no se le ha atendido debidamente por las autoridades sanitarias, por los médicos, probablemente hay una responsabilidad del Estado. Además, de hecho, aquí en Guatemala podemos hablar de varios casos por los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado de Guatemala por no observar lo preciso en este campo, es decir, porque alguien se ha muerto cuando no debió, debido a que debió tener una asistencia sanitaria adecuada. En fin, ahí estamos en algo muy importante, que es la posición de garante, es decir, responsabilidad del Estado cuando incumple las normativas del deber de velar por la vida, la salud, la integridad y, en definitiva, de sus derechos humanos. Primera categoría, derechos constitucionales y derivados de las normas internacionales. Segunda categoría, que yo diferenciaría doctrinalmente, los derechos como ciudadano. Y dentro de los derechos como ciudadano estarían los derechos civiles, es decir, el derecho a la propiedad, a la familia. Una persona, porque esté privada de libertad, no va a ser desposeída de su patrimonio, no va a ser privada de sus derechos familiares, de la patria potestad, de la tutela, de los hijos, es decir, son derechos civiles que se van a mantener incólumes, es decir, con las mismas condiciones que tenía cuando estaba en libertad. Los derechos políticos, y ojo, el derecho de sufragio sí que se debe mantener al privado de libertad, el derecho de sufragio activo, no el pasivo. El derecho de sufragio activo es una máxima de las normas internacionales y la mayoría de los países, hablo de los países de Europa, mantienen el respeto al derecho de sufragio activo, no así el pasivo, es decir, el derecho a ser elegido. Lógicamente, la mayoría de las normas de las leyes electorales de la mayoría de los países prevén que una persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad no puede ser elegido, pero sí puede elegir, es decir, sí puede ejercer el derecho al voto. Otros derechos como ciudadanos son los derechos sociales, y dentro de los derechos sociales meteríamos el derecho a la educación, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad. Hombre, lógicamente la educación y el trabajo son actividades que entran dentro de lo que llamamos tratamiento como medio para conseguir la finalidad fundamental de la ejecución de las penas privativas de libertad, que no debe ser otra que la reeducación y reinserción social, es decir, la resocialización. Y bueno, en algunos países como en España, el derecho a la educación del privado de libertad es un derecho fundamental, también reconocido dentro de los derechos fundamentales, constitucionales, lo mismo que el derecho al trabajo. Lo que ocurre es que efectivamente se habla del derecho al trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la seguridad social. En España luego se dio una sentencia por parte del Tribunal Constitucional que consideró que el derecho al trabajo sí que es fundamental, pero ojo, siempre que la administración pueda proporcionar trabajo. Si no puede proporcionar trabajo, ese derecho fundamental se queda diluido y se queda en lo que llamamos derecho de aplicación progresiva. Pero que al menos el Estado se preocupe por proporcionar los medios al privado de libertad para que pueda reinsertarse. Y en estos derechos sociales está la clave: la educación, el trabajo, los programas de tratamiento, el libre desarrollo de la personalidad, etc. Y el tercer tipo de derechos que yo clasificaría serían los derechos penitenciarios, es decir, los derechos que emanan de la propia relación jurídica penitenciaria, es decir, cuando alguien ingresa en un centro penitenciario a cumplir una pena o una medida cautelar de prisión provisional. Lógicamente, el privado de libertad tiene derecho a la información, una información penal, procesal, penitenciaria, que además ahora mismo, estando en Guatemala, me doy cuenta de que no funciona así en todos los países. Es decir,
que el privado de libertad tiene que tener conocimiento cierto de qué condena tiene y de cuándo cumple, bien sea con beneficios o sin beneficios, pero tiene que tener esa certeza, ese horizonte de certeza, porque si no estaríamos violando un derecho como es el de la información. También en el derecho disciplinario, lógicamente, tiene derechos, es decir, derecho a ser oído antes de ser sancionado. Tiene el deber de permanecer en el centro, acatar las normas del régimen interior, cumplir las órdenes siempre que sean legítimas del personal penitenciario, el respeto al resto de las personas, a los funcionarios, a los agentes, a los compañeros de privación de libertad. Tiene también la obligación de utilizar adecuadamente los medios materiales que se le ponen a su disposición, una adecuada higiene y aseo personal, y un deber también que se conserva en la mayoría de las legislaciones, que es el deber de prestar de las prestaciones personales obligatorias. Es decir, aquí se incluiría algo como es la obligación de la limpieza de su propia celda, de su propio espacio, porque lógicamente eso también es un impulso positivo incluso para la reinserción. Es decir, tienes que ser responsable de tus actos y desde luego tienes que limpiar tu celda como en libertad limpiamos nuestra casa, lógicamente. Bien, hasta ahí sería el primer epígrafe sobre lo que es la relación jurídico-penitenciaria, los derechos de los privados de libertad, no sin incidir en algo muy importante. Y es que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional Español, desconozco, no lo he mirado si hay alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecen claramente que el no respeto a los derechos humanos del privado de libertad supone un trato cruel, inhumano y degradante. Es decir, fíjense lo que les estoy diciendo. El no respetar escrupulosamente los derechos supone un trato cruel, inhumano y degradante, proscrito tanto por el Convenio Europeo de Derechos Humanos como por la Convención Americana de Derechos Humanos. Me queda muy poco tiempo, pero tengo que hablar lógicamente algo de los jueces de ejecución y vigilancia penitenciaria. Simplemente decir que es una figura absolutamente necesaria, es una pieza clave en el sistema penitenciario, es una figura jurisdiccional que tiene competencias de control de la ejecución de las penas privativas de libertad, medidas de seguridad y actuar como salvaguarda de los derechos de los privados de libertad. Ahora bien, me estoy dando cuenta que en algunos lugares, hablo por ejemplo de aquí de Guatemala, se centra mucho el juzgado de ejecución en funciones de ejecución de la pena y no de vigilancia penitenciaria. Es decir, yo creo, bajo mi prisma, que el juez de ejecución y vigilancia penitenciaria, fundamentalmente sus funciones más importantes son las de atender las quejas, los recursos que le transmiten los privados de libertad. ¿Por qué? Porque tiene que atenderlas y tiene que corregir esos abusos y desviaciones de la administración penitenciaria. Tiene que visitar las cárceles. Además, visitarlas, lógicamente, debería ser una vez por semana, algo que sabemos que en muchos sitios no se hace. Es decir, reivindiquemos la labor del juez de vigilancia como vigilancia más que de ejecución de pena, porque la ejecución de penas es una mera función burocrática que simplemente tiene que aprobar las liquidaciones de condena que les hacen, le proponen sus órganos, sus trabajadores del juzgado e incluso desde el propio establecimiento penitenciario. Y algo muy importante es que el privado de libertad tenga acceso directo al juez de vigilancia penitenciaria. Es obligado. También es obligado que los jueces de vigilancia, ejecución y vigilancia estén desconcentrados, que pertenezcan al órgano jurisdiccional territorial correspondiente, no que estén todos centralizados en una misma ciudad, como ocurre, por ejemplo, en Guatemala, que están todos en la capital. Bueno, y el juez de vigilancia que tiene que visitar la prisión de Santa Elena, que está a 500 kilómetros, ¿cuándo va a visitar esos centros? Eso es una denuncia que quiero que quede muy claro. Termino ya con el rol del Ministerio Público. Lógicamente el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal tiene que actuar en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.
es el que tiene que estar ahí supervisando junto con la defensa pública, que la defensa pública también es absolutamente necesaria para que la legalidad se cumpla y para que se cumplan todas las normas previstas en la normativa penitenciaria. ¿Y qué decir del rol de la administración penitenciaria? Y ya con esto sí que termino. La administración penitenciaria tiene que garantizar en primer lugar el cumplimiento de la legalidad, tiene que reorientar las penas hacia la reeducación y la reinserción social, tiene que tener interés político porque así sea, porque sabemos que muchas veces, aunque en la ley está previsto que la finalidad fundamental es la resocialización, sabemos que la finalidad vindicativa, la finalidad retributiva todavía está inmanente, no solamente en la sociedad, que hay que educar a la sociedad para que no sea así, sino también en las autoridades políticas. Tiene que impulsar los recursos humanos, tiene que mejorar las instalaciones, tiene que adaptar tanto las instalaciones, los medios materiales como personales a lo establecido en las normas internacionales, y algo muy importante es garantizar la seguridad de los privados de libertad y la seguridad de los agentes. La seguridad y el tratamiento no tienen por qué ser incompatibles. Garantías y seguridad no tienen por qué ser incompatibles. Se puede garantizar la seguridad perfectamente manteniendo unas buenas medidas de tratamiento y de reinserción social. Y yo creo que muchas veces cuando decimos no, es que si primamos el tratamiento va en deterioro de la seguridad, no, eso no es así. La seguridad se puede garantizar perfectamente manteniendo unas buenas actividades de reeducación y reinserción social. Sé que me he pasado en 4 o 5 minutos, pero desde luego ha sido un placer el estar con todos ustedes y que les sirva de base para la discusión y para la reflexión, porque lo que intentamos transmitir desde aquí es eso, que sea un foro permanente de qué debe ser el sistema penitenciario, cómo es y cómo debe ser. Muy buenas.